Facultad de Medicina. El que le habla a ustedes en esta noche es el doctor Francisco Rojas Castañeda, que está coordinando el curso de terapéutica junto con nuestra doctora Ana Lucía Tacuna. Y es una bendición ingresar a poder compartirles esta información de esta primera clase. Ustedes han tenido ya la oportunidad de llevar el curso de farmacología en tercer año y bueno, ya están prácticamente con los pacientes y muchos de ellos probablemente han generado inquietudes, han generado de repente preguntas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer cuando ellos necesitan un apoyo netamente farmacológico? Y hoy día estamos iniciando esta primera clase de farmacología clínica. Y bueno, al que hable en este momento, para mi persona es una alegría, una oportunidad más de poder llegar a ustedes a través de esta plataforma y especialmente quisiera hacer una información muy tranquila y especialmente que pueda llegar a ustedes y les ayude para el manejo de sus pacientes en la oportunidad que ustedes tengan de usar esta información. Bien, entonces les agradecemos por su presencia y especialmente puedan ustedes también seguir compartiendo con sus compañeros que todavía no han ingresado, pero que necesitamos. Gracias, doctora Ana Lucía, y gracias a todo el equipo que hoy día estamos. También quiero agradecer a nuestra doctora Ubius, que es la jefa de la parte netamente clínica. Es una bendición estar nuevamente en este grupo de trabajando y especialmente dando la información que ustedes necesitan. Muy bien, para no alargar más las cosas, quiero empezar con la primera diapositiva, farmacología clínica. Quiero definir qué es farmacología clínica. Es la disciplina médica que estudia la farmacodinamia y la farmacocinética de los fármacos en personas humanas, incluyendo efectos terapéuticos y adversos, asimismo como los riesgos que acompañan a su empleo. No olvidemos que en farmacología hemos llevado la parte de esta primera clase de farmacocinética con la doctora Ana Lucía y también con mi persona farmacodinamia. Entonces lo que tratamos es de lo que es básico hacerle un poco aplicativo y eso es lo que tratamos de buscar. ¿Cuál es el objetivo de este curso de farmacología clínica? Tres objetivos estoy colocando. Conocer la farmacocinética o farmacodinamia de un producto para la investigación y especialmente para tratamiento de sus pacientes, porque qué importante es tener la información de un fármaco y cómo aplicarlo dependiendo de las necesidades de cada paciente. Segundo objetivo, valorar costo-beneficio de un fármaco para sacarlo al mercado. También es importante. Estamos hablando de cómo necesitamos dar una medicación y especialmente las grandes industrias, cómo es que sacan su producto teniendo en cuenta el famoso costo-beneficio. Se habló mucho en unas décadas pasadas de lo que se llama farmacoeconomía, que tenía que ver con costo-beneficio. A veces no entendemos la farmacoeconomía, pero yo creo que es interesante que nuestros pacientes reciban una terapia, pero tampoco salga muy costoso. Y el tercer objetivo, corroborar la eficacia de un producto para certificarlo. Este es también interesante. Una cosa es eficacia, otra cosa es eficiencia, otra cosa es efectividad, costo-beneficio, etcétera. Pero de todas maneras, en el desarrollo vamos a tratar en lo posible de poder ir añadiendo algunos conceptos importantes. Pero nunca nos olvidemos de este famoso código de ética, que es importante que usted lo recuerde.
los participantes en cualquier estudio deben estar bien informados a lo que se están sometiendo y deben dar su consentimiento informado. No podemos sorprenderlos ni engañarlos. Necesitamos tener la oportunidad de que ellos estén enterados de lo que usted va a realizar usando a ellos o usando fármacos. Entonces también es importante. Y se debe medir los riesgos previamente en animales. Por eso es que todo proyecto, toda investigación de un fármaco empieza en la fase preclínica, que tiene que ver básicamente con el estudio en animalitos o también en células, donde se busque el índice terapéutico y especialmente poder decir la ventana terapéutica. Quiere decir que nosotros tenemos obligación de hacerles saber a nuestros pacientes y que también nosotros tenemos que elaborar la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50 de cada fármaco que vamos a usarlo en este estudio. Bien, terminología que quiero ir también tratando de hacer muy conocido para ustedes: eficacia. En lo que es básicamente en lo que es farmacología, hemos visto esta parte, es la capacidad del fármaco para producir una respuesta biológica al interactuar fármaco-receptor. Y los resultados de la eficacia, que viene a ser una magnitud de respuesta, va a depender del número de complejos fármaco-receptor. Pero hablando de farmacología clínica, es el efecto terapéutico objetivable en condiciones controladas. Cuando hablo de condiciones controladas, estamos hablando de trabajos de investigación, de ensayos. En otras palabras, esto es una respuesta, una magnitud en un mundo ideal, que eso es importante extrapolarlo a la parte terapéutica ya de los pacientes. Y ahí estamos ingresando a otro término que llamaremos efectividad. Bien, ahí nos quedamos. Eficiencia es la efectividad conseguida al menor costo. No me refiero, por si acaso, usted para abaratear o para hacerlo menos costoso, usted use genéricos que finalmente la eficacia no es adecuada. Es interesante, al que habla le gusta siempre sugerir medicamentos comerciales que sean aprobados básicamente por la FDA o por instituciones que sean básicamente creíbles, que hay evidencia. Pero nuestros genéricos que tenemos en nuestro Perú, a pesar que dicen que es igual, no es igual, no es igual. Por eso es importante que usted lo recuerde, ese término que nunca nos debemos olvidar, es la famosa bioequivalencia. La bioequivalencia tiene que ver, no se olviden, que el fármaco tiene que tener 80 a 120% del de marca. Eso se llama el fármaco, podemos decir, bioequivalencia. Pero si tiene por debajo de 80, si tiene por debajo de 60, si tiene, bueno, finalmente no sirve. Será barato, y para darles una idea, este famoso acitromicina, el genérico vale 1.30 y el de marca, el original, vale 29 soles. Ya ustedes sabrán diferenciar el costo de 1.30 a, recuerde, 29 soles. Algo tiene que haber de diferencia. Luego tenemos el otro término, efectividad. Es el efecto terapéutico objetivable en condiciones habituales de utilización. Ya se refiere cuando estamos usando en la parte de terapia en pacientes. No se vaya a olvidar, eso es interesante. Puede ser que en
el proyecto, en el ensayo, en la investigación, se vea pues un efecto beneficioso, pero finalmente cuando lo uso con los pacientes no estoy observando esa eficacia, porque muchos de los pacientes por los efectos adversos pueden dejarlo de tomar. Por eso es interesante recordar, beneficios son los efectos beneficiosos, objetivos y subjetivos derivados de un tratamiento farmacológico. Siempre en estos momentos se está hablando de farmacoeconomía que tiene que ver con costo-beneficio. No olvidemos, no podemos hacer gastar mucho a los pacientes y tenemos que apuntar muy bien nuestros diagnósticos. No podemos dar una terapia pues como una bomba que mate a todos. Tenemos que ser muy precisos para que de esa manera lo que usted indique a su paciente tenga una buena puntería. Y el otro término, toxicidad, designa los efectos indeseables que aparecen cuando se utilizan dosis altas o hay acumulación en caso de intoxicación, pero también puede ocurrir un término que se llama idiosincrasia. Es aquel término que a veces ocurre un evento adverso en un paciente que nunca tomó el medicamento. Todos esos términos tiene que ir acoplando para tratar en lo posible de entender lo que es este curso de farmacología clínica. Bien, actividades propias de la farmacología clínica en el ámbito hospitalario. Tenemos los ensayos clínicos. Usted de repente le gusta trabajar en investigación, ¿no? Bien puede ser en pregrado o de repente ya dentro de la línea ya de clínica o en posgrado, ¿no? O en los famosos, cuando usted llegue a hacer maestría, etcétera, en los comités terapéuticos. Por ejemplo, en nuestros hospitales todos tienen comités y para poder ingresar un producto es necesario pues planificar, sustentar y básicamente presentar informaciones. No, usted no puede mandar comprar ningún medicamento porque a usted le gusta o porque el laboratorio quiere que lo compren. Tiene que usted tiene que evaluar, tiene que mandar información al comité para que se apruebe. Hay, por ejemplo, en mi hospital hay un producto que el famoso Sugamades, que es un revertor de los relajantes musculares. Tenemos años y no podemos ingresarlo porque tenemos siempre algunos obstáculos netamente en los comités, bien por la parte económica, bien porque no estamos sustentando bien o bien porque se están generando algunos formatos, ¿no? Otro, por ejemplo, el remifentanilo, que el MINSA lo tiene, pero el SALU no lo tiene dentro de podemos decir, de sus fármacos. Pero de todas maneras, todo depende de este comité terapéutico. Consulta terapéutica, también es importante. Hay personas que se dedican a tener este tipo de consultas en casos especiales. Monitorización terapéutica de medicamentos. También es vital, no es cuestión de agregar un medicamento. Hay un equipo, este equipo de comité o de consulta se encargarán de evaluar. Farmacovigilancia, farmacoepidemiología. Cuando un producto llega a usarse, hay necesidad de que usted lo tenga que seguir en el tiempo. Y eso se llama farmacovigilancia. Actividades docentes, investigación. Como estamos observando en esta diapositiva, hay muchas actividades propias de la farmacología clínica. Ensayos clínicos. Uno de los principales objetivos de un ensayo clínico es demostrar que un nuevo fármaco es más eficaz y seguro que un placebo o que otros tratamientos. Yo el año 96 empecé a ser su speaker de un laboratorio. Comenzamos a difundir el uso de sevoflurano como Seborane, una opción que se tenía para poder informar al grupo de anestesiólogos que con este fármaco se podía hacer inducción y mantenimiento anestésico, que con este fármaco había menos irritación
de la vía aérea, que con este fármaco había menos hipotensión, en otras palabras, mayor estabilidad cardiovascular. Con este fármaco puedo yo tener una cosa versátil, una inducción y un mantenimiento rápido. Y así por el estilo, hay distintos fármacos que uno puede usar para poder mostrar su eficacia y su seguridad. Creo que eso es importante que usted lo entienda. Bien, las conclusiones de un ensayo pueden ser dudosas e incluso engañosas. Claro, no todo es perfecto, no todo es como uno dice, pues hay evidencias que no me parece que sea correcto tu conclusión, algo está fallando. Entonces, ¿cómo saber si este ensayo ha generado una conclusión dudosa e incluso engañosa? Hay dos aspectos que quiero mencionar. Si las características de una muestra, repito, si las características de una muestra no son extrapolables a la población a la que se van a aplicar los resultados de ensayo, eso es una cosa que puede ser dudoso o también engañoso. Y la segunda cosa, si las dos muestras que se comparan no son homogéneas. Entonces, dos cosas pueden darme la evidencia que este resultado, estas conclusiones son engañosas. Uno, no son extrapolables y dos, no son muestras homogéneas. Muy bien, por estos motivos se utilizan diseños, especialmente como el ensayo clínico cerrado, el ensayo clínico controlado, el ensayo clínico aleatorio o randomizado, ciego, cruzado, porque van a reducir a mínimo estos factores de confusión y permiten que los resultados de un ensayo sean demostrativos y concluyentes. Recuerde siempre, amigo estudiante de medicina, pronto te falta poquito para ser médico, recuerda siempre esta información. Y aquí quiero ir a unos ensayos clínicos. ¿Qué es? Para que puedas tú ampliar un poquito. De repente hay unas diapositivas que se repiten, pero quiero yo mostrarte. Un ensayo clínico es una investigación científica que se realiza con seres humanos y cuyo objetivo es conocer el mejor funcionamiento de un medicamento o procedimiento terapéutico para comprobar si es eficaz y seguro. Dos cosas, eficacia y seguridad. No nos olvidemos nunca, eficacia y seguridad. Usted no puede enviar y usar un fármaco que sea inseguro. Bien, tipos, los ensayos clínicos pueden ser de diagnóstico, hay pruebas médicas para diagnosticar una enfermedad, ensayos clínicos de tratamiento, procedimientos para curar una enfermedad, ensayos clínicos de detención, métodos para diagnosticar precozmente una enfermedad, ensayos clínicos preventivos, prevenir la aparición de enfermedades y ensayos clínicos de calidad de vida, cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, ensayos clínicos de detención. Estás con un cuadro rinorrea, con dolor de garganta, entonces inmediatamente buscas tú de repente qué método tienes para hacer un diagnóstico. Yo creo que aquí se ensayó muchísimo porque son trabajos de investigación, las famosas pruebas, el PCR, el antigénico y el rápido, ¿no? De todas maneras es importante. Todas esas pruebas surgieron en base a los ensayos clínicos. No vaya a pensar que salió así al azar. No, no, no. Sale en base a un ensayo. Y aquí para mostrarles, desarrollo de un medicamento, aproximadamente llevan 8 a 10 años. Y esto es interesante que mencionen. Por ejemplo, este sevoflurano empezó a sintetizarse en el año 1980. Y el año 90, los famosos japoneses compraron podemos decir, la fórmula Abaster, que era de Norteamérica, y ellos lo usaron hasta el año 95. Y en el año 95, Abo Laboratorio compró a los japoneses y empezamos a usarlo en Norteamérica.
pero había un inconveniente, era un producto muy costoso y había que hablar de farmacoeconomía. Me acuerdo el gerente de esa época me decía, ¿cómo vas a hablar de farmacoeconomía, de reducir los costos? Yo necesito vender frascos, claro. A ti te gusta vender frascos, pero le digo, te compraría un grupo reducido de hospitales. Pero si tú hablas de farmacoeconomía, ese grupo se haría horizontal. No hagamos uso de en vertical, sino en horizontal, porque cuando tú ves que es un buen producto, es beneficioso, es costo farmacoeconomía, todo el mundo lo quiere usar. Por eso es importante recordar. Mire cómo 80, 90, 96 llegó acá al Perú. Y bueno, desde ahí lo tenemos en este Perú. Pero es interesante, ¿no? El estudio, elaboración de protocolos a seguir, sí es importante, los protocolos o guías, aprobación del estudio si se cumple las normativas, también es importante, elección de pacientes, el médico elige los que cumplen los requisitos, no podemos coger a cualquiera, vamos a ver dependiendo de la fase, si es fase 0, esa será en animalitos, no se me ocurra usar en seres humanos. Fase 1 ya estamos hablando en humanos. Luego viene ejecución del estudio exhaustivo, control médico, y el otro análisis de resultados, se analizan los datos resultados. Un ensayo clínico se puede clasificar en 4 fases para comprobar seguridad, eficacia comparativa de beneficios y seguimiento. Entonces, seguridad, eficacia, costo-beneficio y seguimiento que tiene que ver con farmacovigilancia. Entonces, no olvidemos estas 4 fases importantes. Muy bien, aquí la fase 1 para ir más o menos desarrollando. Miren, seguridad. Vamos a hablar de seguridad. Observe esta parte. Pacientes, número reducido de voluntarios sanos. Duración aproximadamente varios meses a un año. Objetivo, comprobar la seguridad y tolerancia del fármaco. Analizar las pautas de administración y estudiar las posibles interacciones con otros fármacos. Siempre es interesante. La fase 2, eficacia. Recordando siempre es la magnitud de la respuesta, no se olvide, de la respuesta cuando hay unión fármaco con el receptor. Pacientes entre 100 y 300, algunos dicen 500, vamos a ir viendo otro cuadrito interesante. Duración aproximadamente 2 años. Objetivos, analizar la eficacia del tratamiento evaluado, obtener datos complementarios sobre seguridad y tolerancia y establecer dosis óptimas. No olvidemos dosis óptimas. Mire la importancia que tiene esta fase. La fase 3, estamos hablando de comparativa, o sea, estamos hablando de tener siempre la comparación entre 300 y 3,000 pacientes. Duración 1 a 3 años. Objetivos, verificar aspectos de eficacia y seguridad del fármaco, comparar con otros medicamentos para ver si en realidad surge este efecto y evaluación posible posible autorización y comercialización. Y luego viene la fase 4, que es la fase de observación. Miles de personas con la enfermedad, duración indefinido, objetivos, analizar los efectos a largo plazo de un medicamento tras la comercialización, determinar qué tipo de pacientes se benefician más de su uso y identificar posibles nuevas aplicaciones. Entonces, no nos olvidemos, la fase 4 es la fase de farmacovigilancia, que básicamente tenemos que usarlo con el tiempo. Muy bien. Para desarrollar nuevas moléculas farmacológicas, el tiempo promedio, como ya hemos visto, es importante, ¿no? Ronda entre 10 años aproximadamente desde el descubrimiento, desde que te viene esa luz, ese foquito, a la creación de la molécula hasta la aprobación del fármaco para su comercialización. El costo de todo el proceso de investigación a veces es de 700 a 1,000 millones de dólares. Entonces es importante cuando una empresa farmacéutica empieza a estudiar un fármaco, su inversión
y su tiempo genera exclusividad. Yo me acuerdo que Avo Laboratorio tenía su exclusividad desde el año 95 hasta el 2004, 2005 más o menos, unos 10 a 15 años. Y después de eso, ya cualquier otro laboratorio podía fabricar el mismo producto y venderlo. Ahí es cuando comienza a reducirse la venta de este producto llamado Seborane. Y así por el estilo, se va a ir reduciendo. Así que no se vaya a olvidar, lo que le estoy hablando es una realidad. He tenido de speaker de Avo Laboratorio desde el 95, 96 hasta el 2010. Agradecer también a nuestro amado Dios, porque gracias a ser su speaker he podido viajar a muchas naciones de acá de Latinoamérica y de estados de Norteamérica y finalmente a otros países. Bien, las fases de la investigación clínica de nuevos fármacos. Durante el proceso de investigación de un nuevo fármaco se desarrollan en distintas fases que ya lo hemos hablado, que presentan diferentes características, objetivos, número de pacientes. Y no olvidemos que la fase 0 es la fase preclínica. Siempre recordemos, y la fase preclínica, su objetivo es estudiar las acciones farmacológicas del nuevo fármaco con el fin de definir su índice terapéutico o también llamada ventana terapéutica. ¿Y qué es el índice terapéutico? Es una medida de seguridad, donde yo hago una comparación entre dosis letal 50 y dosis efectiva 50. Normalmente el valor tiene que ser más de 10, ideal, más de 10, mayor o igual de 10. Eso me da una idea, pero hay a veces índices terapéuticos muy angostos, muy estrechos, como la warfarina es muy estrecho. Entonces, como el paracetamol es muy estrecho. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la aplicación de estos fármacos cuando tienen índices terapéuticos muy cortos. Recuerda, ideal por de mayor o igual de 10. Y hay un índice que no lo habíamos mencionado, el índice de seguridad. Ese es el mayor o igual de 2, que también es dosis letal en el número 1 sobre la dosis efectiva. Pero de todas maneras, la más conocida es el índice terapéutico. Muy bien, esta es otra diapositiva que también lo tenían en los años anteriores. Y me gusta mucho esto porque me permite tener aquí algo importante, ¿no? Por ejemplo, el estudio en la fase 1 es abierto, en la fase 2 es asignación al azar con grupo testigo, y este grupo testigo recibe el placebo, o puede ser también ciego. Y también en la fase 3, lo mismo que en la fase 2, y en la fase 4 son estudios abiertos. Y aquí, en realidad, costos, miren, importante que quiero mencionarles. En la fase 1, 10 millones de dólares, en la fase 2, 20 millones, y en la fase 3, de 50 a 100 millones. Comienza a sumarlo nada más. Y con respecto a la tasa de éxitos, en la fase 1, 50%, en la fase 2, 30%, y en la fase 3, 25 a 50%. Entonces, la otra cosa que no deben olvidar mucho es la fase 1 de 10 a 100 participantes, de 50 a 500 en la fase 2, cientos de miles en la fase 3 y varios miles. Ya empiezan los estudios multicéntricos y multihospitales. Hasta ahí nos quedamos en la parte de ensayos, de trabajos. Ahora vayamos a normas para la prescripción de medicamentos. Ustedes han tenido la oportunidad de poder ir a una botica o a una farmacia. Mayormente no se encuentra a veces la farmacéutica que se encarga de coordinar, pero sí hay personal entrenado probablemente, pero a la final también personal que no está entrenado, que a veces trata de hacer diagnósticos y tratamientos sin haber estudiado medicina. Y a veces nos cambian la prescripción por otros medicamentos que, entre comillas, son más baratos, pero son menos eficaces. Entonces, por eso es interesante que podamos entenderlo. Normas para la prescripción de un medicamento. La prescripción de fármacos es el acto de indicar o los medicamentos
que debe recibir un paciente, su dosificación directa y su duración de tratamiento. No olvidemos esta parte, es la famosa receta médica. Receta médica. Bien, la prescripción de fármacos, entre los criterios médicos para la prescripción se encuentran. 1. Esto no olviden nunca, amigo o estudiante de medicina de 5º año y cuando usted sea médico, aproximación diagnóstica o sintomática. No llegue al diagnóstico usando tomografías, usando ecos, usando resonancias. Trate de hacer un diagnóstico clínico y después los exámenes que usted pida dependerán de su dirección diagnóstica. No se vaya a olvidar esta parte. Y de eso usted tendrá la oportunidad de dirigir también su terapia farmacológica. 2, conocer la indicación oficial de los medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama ivermectina que se ha indicado en algunos sitios, pero hay una ivermectina humana y una veterinaria. Y hay mucha gente que le da más seguridad a la veterinaria y comienza a tomar medicamentos de la parte de animales. Y yo digo, una cosa es que se muera una vaca y otra cosa es que se muera un ser humano. Es totalmente diferente. Entonces, por eso hay que recomendar siempre medicamentos que sea para humanos. 3, conocer la farmacología del medicamento, la farmacocinética, la farmacodinamia, su presentación, cómo se absorbe, si es la vía oral, todas esas cosas tienes que conocerla. No es cuestión solamente porque el encargado de visitarte a tu consulta fue una persona que habla mucho, te trae tu regalito. No. Tú tienes que conocer al fármaco que vas a usar, no te vayas a olvidar. 4, seleccionar el fármaco y la dosis óptima. También es importante que usted recuerde eso. 5, conocer la toxicidad y posibles efectos adversos. Esto debe usted recordarlo siempre, debe recordarlo, no se vaya a olvidar. Por ejemplo, a veces nos olvidamos que la famosa este producto que se llama Primperan, ¿no? O metoclopramida, tiene 2 efectos, un efecto central que tiene que ver con efecto antiemético y un efecto periférico que tiene acción colinérgica. Es bueno aquellas embarazadas que tienen el estómago lleno, entonces con esos empieza el vaciamiento, pero tú no le podías dar a aquel paciente que tiene Parkinson, porque la parte central es antidopamina y la antidopamina le estamos empeorando el Parkinson. Un día hicimos una medicación preanestésica y el colega nos dijo, me quieren matar, me están dando metoclopramida, yo tengo Parkinson. Es cierto, por eso es importante recordarles esto. 6, modificar el tratamiento si no da respuesta a este o aparecen efectos secundarios. Mi persona y muchos médicos tratamos de dar una terapia por 3 días para evaluarlos después de 3 días, si mejora o no mejora, si no tenemos que cambiar de rumbo, de repente de fármacos, de antibióticos, etc. Por eso es interesante. ¿Qué es una receta médica? La receta médica o prescripción es una orden escrita por un profesional médico para que un medicamento sea dispensado a un paciente. Partes de una receta, aquí voy a ir dando las partes. Institución de salud de donde se prescribe, claro, puede ser de tu consultorio, puede ser del Ministerio de Salud, de Seguridad Social, etc. Información del paciente y fecha, también es importante, ¿no? Esto es interesante. La RP es superinscripción, no se vaya a olvidar. Atiéndase. 4, inscripción, medicamento, concentración o potencia, forma farmacéutica, vía de administración. Esto también debe estar bien detalladito, ¿no? Usted usa, por ejemplo, pastillitas, perfecto, pastillas de cuánto, etcétera, y de cuántos miligramos. Quiere pastillitas, como dicen algunos, flexibles, o sea, o blandas o duras. Y bueno, es interesante, usted lo elige de acuerdo al conocimiento del fármaco. Suscripción, instrucciones para el farmacéutico. 6, signatura, indicaciones para el paciente. 7, información del médico, nombre, registro, especialidad, etc. Bien, ahora viene otro término muy interesante, vigencia de la receta. La receta tendrá una vigencia máxima de 30 días calendarios.
2, la receta de productos farmacéuticos clasificados como antibióticos no tópicos tendrán una vigencia solo de 3 días. No olvidemos, 3 días. Bien, firma al reverso. Todas las recetas dispensadas deben ser firmadas al reverso por el farmacéutico que la dispensó o, en su defecto, por el dispensador, hasta tanto las farmacias cuenten con un farmacéutico durante el total del horario declarado de atención al público. Y bueno, finalmente, por este problema ocurren muchos eventos. Bien, hay otro término que me gustaría también compartirles con ustedes, que es la medicina basada en la evidencia. Esto se ha observado, se ha hablado mucho. Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisión sobre el diagnóstico, terapéutica y pronóstico. Recuerde siempre esto, ¿no? Es el uso consciente, explícito y juicioso para toma de decisiones sobre diagnóstico, terapeuta y pronóstico. ¿Qué hacer? ¿Qué es hacer medicina basada en evidencia? 1, como dice acá, acceder a la información científica. Bueno, miren, esta doctora ya no tiene fuerzas para llevar la gran información que tiene. 2, evaluar críticamente su validez y aplicabilidad. Y 3, incorporarla a la práctica clínica cotidiana. Yo no hago medicina de evidencia solamente para tener la información, lo hacemos para aplicarlo. Y creo que esto es interesante que usted pueda entenderlo. Muy bien. Los pasos a seguir para practicar la medicina basada en evidencia. 1, definir una pregunta específica y útil. Siempre recordemos, hay una pregunta. Y identificar las publicaciones pertinentes al problema. ¿Qué publicación? Bueno, al que le habla siempre le está revisando artículos de revistas de anestesiología, de revistas de cardiología, de medicina crítica, ¿no? De stroking, tantas revistas que hay, y acoplamos y trato de bajar artículos. Bueno, agradecer a Dios que tengo yo una forma de ingresar y tengo información hasta septiembre, ya tengo información actualizada, que hay revistas que están saliendo. Me gustaría tener más información, pero necesito tener plata para poder ingresar y suscribirme. Pero de todas maneras, ustedes tienen que aprovechar, porque muchos de sus papás tienen de repente algún link para ingresar o algún hobby gay, ¿no? Pero de todas maneras necesitan ustedes ingresar. 3, definir el diseño de la publicación encontrada. Al que le habla, hay artículos originales o primarios, hay artículos de revisión, hay artículos randomizados, depende de lo que usted. A mí me gusta buscar los artículos de revisión, donde son artículos pues que se trata de informar de lo último que hay. El que publica trata de buscar esa información. Y ustedes no se vayan a olvidar. 4, aplicar la evidencia en la práctica clínica. Para eso usamos. Bueno, el que habla le manda los artículos a nuestros residentes y artículos, por ejemplo, que acabo de bajar de agosto, de lo que es fármaco, el shock cardiogénico, que eso es lo que voy a hablarles un poquito de este mes de agosto. Entonces también es importante recordarles. Pero sí quiero que tengan cuidado. Así como cuando usted maneja en su BMW, ¿no? De repente, en su Ford, ¿no? O en su Toyotita o en su Volkswagen, de repente, ¿no? Tenga cuidado cuando va a cruzar una esquina, siempre mire el semáforo. Aquí, ¿cuál es el cuidado que le sugiero? Que por aplicar las famosas medicina basada en evidencia, nos olvidemos que existe cuerpo, alma y espíritu en el paciente. En otras palabras, somos seres humanos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y que la medicina no se tiene que deshumanizar. Eso es importante. Siempre trate de ayudar a su paciente. Yo lo recuerdo cuando empecé
a revisar manejo de dolor en pacientes con cáncer. Uno de los médicos americanos que se dedicó más de 40 años a la medicina y decía en uno de sus mensajes, el médico americano ha perdido la perla más hermosa que se llama amor, ha perdido el humanismo y creo que eso es lo que tenemos que entender. Bien, aquí termino con una conclusión. La medicina, aunque parte ciencia y parte arte, requiere de un buen fundamento científico. Ya no estamos en la época de hace 100 o 70 o 50 años. Hoy tenemos fundamento científico. No se vaya a olvidar, hay informaciones, hay guías, todo tenemos. Nuestra responsabilidad médica es ofrecer a los pacientes, dentro de lo posible, lo que tenga mejor evidencia de beneficios clínicos. O reconocer cuando no se sabe. Esto también es importante. Yo aprendí la información americana. Los americanos, cuando le preguntas algo y no lo leyó o no lo sabe, ellos son muy honestos. Te dicen, mira, yo no lo sé, voy a revisarlo y te aviso o te mando la información. He aprendido también en estos últimos años y especialmente desde que hago yo tutoría con los médicos residentes de la especialidad de anestesia, de que si yo no sé, le digo, yo no sé, lo buscaré y les mandaré estos artículos, pero hay que ser honestos. La medicina basada en evidencia nos brinda la oportunidad de fungir como defensores de los pacientes en contra de la charlatanería. No se vaya a olvidar el abuso farmacéutico y de mercenarios. Eso es tratar de pegarse a la medicina basada en evidencias. Muy bien, ahora sí pasamos a otro tópico que es también muy importante, que me parece que ustedes también necesitan recordarlo, porque este es un recuerdo de farmacología de tercer año. Y bueno, te han llevado de cuarto año, quinto año, ya básicamente tienen alguna noción. Y yo lo he puesto esta segunda conferencia, aplicación clínica del sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso autonómico. ¿Cuál es el objetivo principal del aparato cardiovascular o sistema? Mantener el equilibrio entre el simpático y el parasimpático para proporcionar flujo sanguíneo sistémico adecuado o proporcionar presión de perfusión para mantener la homeostasis de los órganos. Para eso nos sirve el sistema cardiovascular. Usa los dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Siempre recordarles esta parte. Bueno, para no salirnos, ¿usted se imagina cuáles son los factores que influyen en la presión arterial media? Hay dos factores. La resistencia vascular sistémica, o también llamada resistencia vascular periférica, y dos, el gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco está también dependiente de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y este volumen sistólico de la precarga, que tiene que ver con la parte azul de esta gráfica, la contractilidad viene a ser la contracción del corazón, la sístole y la diástole, y la poscarga tiene que ver con la resistencia de lo que ven rojos acá. Esa es la resistencia. Entonces, de todas maneras, estos componentes son importantes. Usted tiene que analizar. Si la frecuencia cardíaca se sube el gasto cardíaco y la presión arterial también se sube. Si la resistencia se reduce, entonces la presión arterial también se reduce. Por eso es importante que usted lo recuerde. Muy bien. Otro elemento importante antes de irnos al simpático y al parasimpático es los vasoreceptores. Estos vasoreceptores nos permiten tener respuestas varorreflejas. Por decir,
Se me baja la presión, ¿qué hace mi organismo para compensar? Me aumenta la frecuencia. Y de esa manera trata de compensar. Esa es una respuesta autonómica, rápida. ¿Qué ocurre si la presión se me eleva? ¿Qué hace mi sistema autonómico? Me baja la frecuencia. Para bajar la frecuencia me baja el gasto cardíaco. Entonces, ¿eso por qué? Porque es necesario que este corazoncito que ustedes ven acá está, podemos decir, regulado por dos sistemas, el vagal, que tiene que ver con el parasimpático, y el simpático. Los dos están siempre en equilibrio. No olvidemos, siempre están en equilibrio. Por eso es que tenemos una homeostasis correcta, adecuada. Pero recuerde, todo viene de este famoso tronco, ¿no? Centro vasomotor que se encuentra en el bulbo. Ahí está el área vasoconstrictoria, el área vasodilatadora y el área sensorial. Entonces no olvidemos esta diapositiva. Muy bien, entonces aquí para hablar de los circuitos de retroalimentación, tenemos una autonómica y tenemos una hormonal. Este circuito de retroalimentación autonómica funciona en forma rápida y la hormonal en forma tardía, lenta. Por ejemplo, si baja la presión arterial, ¿qué ocurre en mi cuerpo? Hay un aumento de la descarga vasoreceptora que va al centro cardiovascular del bulbo o del tronco encefálico. Y se atenúa la parte parasimpática y se activa la parte simpática. Cuando se activa la parte simpática hay tres aspectos. Aumenta el tono simpático, aumentando la fuerza de contracción y la vasoconstricción, y aumenta el gasto cardíaco y finalmente la frecuencia y finalmente el gasto y elevará la presión. Y cuando se deprime el parasimpático hay menor tono vagal y como respuesta aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la elevación. Como le estoy mencionando, este tipo de respuesta es de tipo rápida. Esto es vital. No nos olvidemos si el paciente estaría tomando drogas cardiovasculares como bloqueadores de receptores beta o bloqueadores de canales de calcio o de repente algún otro producto, hay que tener siempre en cuenta qué va a pasar con esto. Y luego tenemos el otro circuito de retroalimentación, el 2, que es el hormonal. Este tiene un efecto más tardío. Baja la presión, lo primero que ocurre es una reducción en el flujo sanguíneo renal y hay un sensor que se llama células justaglomerulares. Estas células justaglomerulares, cuando ven que baja el flujo sanguíneo, activan el sistema renina, angiotensina, aldosterona. De esta manera tratan de compensar. La angiotensina por sí sola es un potente vasoconstrictor, eleva la presión arterial. Pero también la angiotensina aumenta la secreción de aldosterona en la parte de la corteza de la médula suprarrenal, la cual es en el tubo contorneado distal y colector, aumentan la reabsorción de sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo y de esta manera la precarga y el gasto cardíaco. Como lo vemos, esta es una respuesta un poco más lenta, a diferencia del autonómico. Muy bien, ahora sí, para darles una idea y recordarles, porque yo sé que ustedes están recordando esta partecita interesante, ¿no? El sistema nervioso, organización, tenemos un sistema nervioso, podemos decir central, cerebro y médula, y un periférico. Y en este periférico tengo el somático y tengo también el sistema nervioso autonómico. Y este autonómico tiene una vía aferente y una vía eferente. El simpático y el parasimpático tienen división eferente, no olvidemos, división eferente. Muy bien, ahora este sistema periférico, que tiene que ver con la parte somática o del esqueleto, tiene una sola neurona, mientras que el vegetativo, el sistema nervioso autónomo, tiene doble neurona, una preganglionar y una postganglionar. Esto sí no se vaya a olvidar la diferencia entre somático y sistema neurovegetativo.
Y bueno, dentro de los dos sistemas tengo el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es un sistema de pelea, de escape, de lucha, de gasto, y el sistema parasimpático un sistema de descanso, de digestión. De los dos sistemas, este puede faltar, pero este sistema parasimpático no puede faltar. Pero en nuestro Perú y especialmente en estos tiempos difíciles, tenemos que tener también los dos sistemas para poder decir, es mejor decir, aquí corrió que aquí murió. No se vaya a olvidar. ¿Y cómo corres con tu sistema simpático? Huyes de las cosas que pueden pasar. Muy bien. Esto para mostrarles la importancia del sistema nervioso autonómico que tiene la vía parasimpática y la simpática. A esta parasimpática, también llamada craniosacra, y la simpática toracolumbar. Recuerde siempre eso. Esto nace en el tronco y también encefálico y también S2, S3 y S4. Y aquí toracolumbar. Bien, solo recordarles entonces, tengo una neurona central y una neurona en el ganglio. Por eso hablan de dos neuronas. Pero aparte tiene una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. Y un ganglio que se parece, ¿no? Se parece. ¿En dónde está la diferencia? En el preganglionar del parasimpático es larga y en el simpático es corta. La postganglionar es corta y acá es larga. La otra diferencia, el ganglio parasimpático cerca del área de efectora y en el simpático cerca de la médula, formando los ganglios paravertebrales o prevertebrales. La diferencia está también en la parte efectora, postganglionar. Aquí en el parasimpático tengo el neurotransmisor acetilcolina y el receptor muscarínico, mientras que en el simpático la noradrenalina y receptores alfa y beta. Este es el prototipo del simpático y este es el prototipo del parasimpático. Solo recordarles, estas son algunas, de repente, diferencias. Miren, esta inervación de la glándula sudorípara se parece al famoso parasimpático, pero cuando yo necesito hacer una terapia que tiene que ver con la parte básicamente de sudoración, ¿qué hacemos? Hacemos simpatectomías, tanto videoscópicas o quirúrgicas. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Bien, para mostrarles la sinapsis ganglionar parasimpática, recuerde, esta es la preganglionar y esta es la postganglionar, este es el neurotransmisor y este es el receptor nicotínico con su canal. Se le llaman receptores nicotínicos acoplados a un canal, Entonces, ¿qué pasa cuando hay un trigger, que especialmente el calcio no se olvide? Entonces, ¿qué ocurre? Se libera acetilcolina y esta acetilcolina se une al receptor nicotínico y permite el ingreso de sodio y salida de potasio. No se vaya a olvidar, esto es interesante que usted lo recuerde. ¿Qué pasa en el parasimpático? En el parasimpático ya en la parte efectora, este es postganglionar y esta es la parte, podemos decir ya, postsináptica. Entonces igual, miren, una vez que ingresó el sodio, el calcio ingresa, sale el mediador acetilcolina, se une al receptor muscarínico, ingresa el sodio, sale el potasio porque este está acoplado y se produce el efecto colinérgico. Pero este efecto colinérgico de la acetilcolina no es en forma permanente. Esta enzima llamada acetilcolinesterasa lo degrada en acetona y colina y comienza prácticamente a anular su efecto. Por eso es importante recordar. Luego tenemos la parte ganglionar simpática. Aquí no hay diferencias con la parte parasimpática, es la misma igual, ¿no? Acá tengo la preganglionar, este es postganglionar y acá está el mediador acetilcolina y el receptor nicotínico. Aquí está la diferencia en postganglionar y el efector. Entonces ingresa el calcio,
se libera noradrenalina, actúa en el receptor alfa o beta, acoplado a una proteína G, y se ve los efectos simpáticos. Si es en el corazón, de repente da taquicardia, si es en los vasos, por vasoconstricción, etc. Esto más o menos es los efectos que tenemos a nivel de ganglios y que de esa manera nos ayudan. Y por eso es que podemos definir que hay receptores. Hay un receptor nicotínico que lo encuentro en el ganglio parasimpático, en el ganglio simpático, en la médula suprarrenal y en la placa mioneural. Hay un receptor adrenérgico, dopaminérgico, dopa 1, dopa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Hay un receptor muscarínico, M1, M2, M3, M4 y M5. Entonces son distintos receptores que van a estar, podemos decir, son la diana de los diferentes fármacos que se liberan o de los fármacos que se use cuando da la terapia. Bien, entonces aquí vamos a empezar con la activación ganglionar. ¿Qué pasa si se activa el ganglio? A nivel de médula suprarrenal va a haber secreción de adrenalina y noradrenalina. Y en los ganglios autonómicos en forma general, los efectos van a depender de la dominancia autonómica de la inervación. Por decirles, cuando hablamos del sistema digestivo, domina el parasimpático. Cuando hablamos del aparato cardiovascular, domina el parasimpático. Cuando hablamos de cardiovascular, domina el simpático. Entonces, por eso es importante que usted lo recuerde. Y aquí vamos a ver también los bloqueadores ganglionares y su mecanismo de acción. Se creía que los bloqueadores solo bloqueaban el receptor nicotínico, como la mecamilamina y el trimetafán, pero también se bloquea el canal iónico. Bien que bloquee el receptor nicotínico o el canal iónico, a los dos están acoplando como bloqueador ganglionar. Y ahí tenemos el ejemplo del hexametonio, de la pempidina, etc. Muy bien, aquí para ver algunos efectos y con sus respectivas dominancias. Por ejemplo, las arteriolas y venas tienen dominancia simpática. Entonces, ¿qué voy a observar cuando se produce un bloqueo? Entonces, no va a haber liberación de noradrenalina y voy a tener vasodilatación e hipotensión arterial. En las venas, vasodilatación, menor retorno venoso y menor gasto cardíaco. En el iris, músculo ciliar, gastrointestinal, vejiga, glándulas salivales, predomina el parasimpático. Como ven, en el iris produce midriasis, en el músculo ciliar cicloplejía, te quedas con el cristalino mirando de lejos, en el gastrointestinal menor tono, menor motilidad, estreñimiento, en la vejiga retención urinaria y en las glándulas salivales menor secreción de saliva, es lo que se llama serostomía, y en las glándulas sudoríparas que tienen inervación simpática, menor secreción de sudor, y eso se llama anhidrosis. Muy bien, ahora empezamos con el sistema parasimpático como un recuerdo. Son fármacos cuyos efectos son similares a las fibras parasimpáticas postganglionares. Siempre recordemos que el neurotransmisor se llama acetilcolina. Neurotransmisor acetilcolina. Bien, y bueno, aquí hablar de dos receptores donde actúa esta acetilcolina, un receptor acoplado a proteína G que se llama receptor muscarínico y un receptor acoplado a canal se llama receptor nicotínico. Este básicamente lo encontramos en el músculo liso, en el músculo cardíaco y en las glándulas salivales. Y esto lo encontramos en los receptores nicotínicos, llámese ganglios simpáticos, parasimpáticos, etc. Bien, mecanismo de acción de la acetilcolina. Si la acetilcolina se une al receptor muscarínico M3, acoplado a esta famosa proteína G, se activa esta enzima fosfolipasa C y se producen dos productos, el IP3 o el famoso trifosfato de inositol y el DAG. El IP3 apertura el retículo sarcoplasmático a través de este receptor IP3 y se produce la
la salida de calcio. Y este calcio que sale del retículo sarcoplasmático va a intervenir en la contracción del músculo liso y secreción de saliva, ¿no? Secreción de otras glándulas exocrinas propias del tubo digestivo. ¿Qué ocurre cuando la acetilcolina se une al M2 y al M4 acoplado a una proteína G? Acá hay tres cosas importantes. Se inhibe la N-ciclasa y hay menos calcio intracelular. Se activa el canal de potasio y hay menos calcio. Y se suprime el canal de calcio y de esa manera hay menos calcio. Al observar menos calcio a nivel cardíaco, entonces la frecuencia cardíaca se reduce, la velocidad de conducción se reduce y hay poquísimo efecto, pero de todas maneras, en la parte inotrópica. Mayormente el efecto colinérgico es más cronohidromotrópico que inotrópico. Muy bien, clasificación de los parasimpáticos miméticos, tenemos dos grupos, lo de acción directa, que lo estamos hablando acá, lo están mirando, los ésteres de colina, acetilcolina, metacolina, carbacol, betanecol, alcaloides colino-miméticas, está la pilocarpina, arecolina, oxotremorina, y que bueno, vamos a observar sus acciones directas. ¿Dónde va a actuar la acetilcolina? En los receptores muscarínicos y nicotínicos. Es hidrolizada por la acetilcolinesterasa, pero por su vida media muy cortita no tiene ningún efecto clínico. Probablemente nos sirve para las clases, tanto de farmacología de tercer año como también para farmacología clínica. El betanecol, receptor muscarínico, actividad, no es sustrato de la H o de la acetilcolinesterasa, lo puede usar para tratamiento de hilio, especialmente postoperatorio, o neurogénico o retención urinaria. La metacolina es más muscarínico que nicotínico, es un leve sustrato de la acetilcolinesterasa, lo puede usar para diagnóstico de hiperreactividad bronquial. Y la pilocarpina, muscarínico, no es sustrato, básicamente tratamiento de glaucoma tópico o cuando hay serostomía. En algunos países donde se hace trasplante de páncreas para ver si el funcionamiento está adecuado, se usa a veces pilocarpina endovenosa y si hay efecto, si el trasplante del páncreas está funcionando, empieza a formarse secreción pancreática. Qué bueno, por eso es interesante que lo tengamos presente. Bien, acciones farmacológicas solo muscarínicas. No estoy hablando de nicotínicas, solo muscarínicas. Por ejemplo, la acetilcolina es difuso, en todo trabaja por igual, mientras que la metacolina actúa mejor a nivel cardiovascular. El carbacol, betanecol y muscarina actúa mejor a nivel tracto urinario y gastrointestinal, mientras que la pilocarpina tiene mejor efecto a nivel de ojo. Entonces también es importante que usted lo recuerde. Muy bien, estos son los de acción indirecta. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Y cuál es entonces su efecto? Aumentar la acetilcolina. Ese es su efecto. Por eso es importante que usted lo recuerde. Y dentro de estos inhibidores tengo los de acción reversible y los de acción irreversible. Aquí la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina. Por ejemplo, la piridostigmina muy usado en el manejo de miastenia grave. El hidrofonio es un fármaco muy usado para hacer el diagnóstico de miastenia o también, como vamos a verlo después, de crisis colinérgica. Es el famoso test de tensilón. El donepezilo es usado mucho para pacientes que tienen algún problema de Alzheimer. Y luego tengo los irreversibles, que son prácticamente insecticidas. Estos productos que ustedes ven acá, el ecotiofato, por ejemplo, se usa mucho para pacientes que tienen glaucoma, pero el resto puede usarse también en la parte de pacientes podemos decir como para la agrícola, ¿no? O sea, para la parte de esos animalitos, parásitos, como insecticida. Ahí está la palabra,
como insecticida. Pero algo importante, tienen como podemos decir, el efecto de unirse en forma irreversible a la enzima, a esta enzima. Y ellos necesitan, cuando hay que tratar, porque por accidente puede ser que un ser humano se intoxique, o también porque ya no quiere vivir en esta tierra, entonces tenemos que darle reactivadores de la acetilcolinesterasa, en este caso son las oximas, la más usada es la paralidoxina. Bien. Luego las propiedades de acción de esta acción indirecta, el hidrofonio, acción corta de 5 a 15 minutos, se usa como prueba de tensilón para diagnóstico de miastenia grave, usado también para diferenciar entre miastenia y crisis colinérgica. La fisostigmina, amina terciaria, ingresa al sistema nervioso porque es liposoluble, acción intermedia, puede usarlo para tratamiento de glaucoma y también antídoto para la sobredosis por atropina. La neostigmina y piridostigmina, aminas cuaternarias, no entran, acción intermedia, normalmente de 2 a 4 horas, tratamiento de ilio, retención urinaria, miastenia grave, reversión de los relajantes musculares, a pesar que ahora ya tenemos algunos antídotos en forma ya selectivos. Por ejemplo, para el rocuronio, becuronio y el pancuronio, tenemos el Sugamadex, da mejor. El donepexilo y la tacrina tienen efecto liposoluble, ingresan y se usa mucho para tratamiento de Alzheimer. Los órganos fosfatos liposolubles, inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa de forma irreversible y de acción prolongada o larga. En caso de glaucoma puede usar el coteopato. Se usa también como insecticidas, malatión, paratión y como gases nerviosos. Entonces, a veces el hombre o cualquier ser humano por accidente se puede intoxicar por falta de juicio o de repente también porque ya no desea más estar en este mundo. Usos de los parasimpáticos miméticos, estimulación del tracto gastrointestinal, estimulación del tracto urinario, tratamiento de glaucoma, prueba de secretina, confirmación diagnóstica por intoxicación, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, entonces, hay muchos usos para estos productos. Bien, ahora hablemos de los simpáticos miméticos. Tenemos un buen tiempito todavía, tenemos unos 20 a 30 minutos, si prefieren unos 10 minutos robarle. Fármacos cuyos efectos son similares a las fibras simpáticas postganglionares. Aquí recordarles los neurotransmisores. La noradrenalina es el neurotransmisor simpático periférico, la adrenalina, la hormona de la médula suprarrenal, y la dopamina es el neurotransmisor del sistema extrapiramidal, neuronas mesocorticales y mesolímpicas. Ya les hablé la otra parte, ya no lo voy a mencionar, pero sí es importante recordarles. El sustrato para formar noradrenalina se llama tirosina. Esta tirosina, por acción de tirosina hidroxilasa, se forma dopa y desdopa por decarboxilasa dopamina, y como dopamina ingresa a estas vesículas y dentro de las vesículas se transforman en norepinefrina. Cuando hay un potencial de acción, esta norepinefrina es liberada y va a actuar en receptores alfa y beta, pero también termina su efecto cuando regresa a su terminación nerviosa, donde regresa a 70-80%, la mitad se almacena y la mitad es el festín de la MAO. Pero también ellas mismas pueden hacer un mecanismo de feedback o de retroalimentación al actuar en el alfa-2 y de esa manera reducir su secreción. Esto más o menos es el panorama. Solo recordarles que la norepinefrina termina su efecto principalmente por captación 1, o también se llama recaptación, y también por captación 2. Siempre recordemos, y aquí le voy a ir analizando. Esta es una terminación simpática periférica, esta es la preganglionar y esta es la postganglionar. Aquí tenemos, miren, los distintos receptores, acá también los distintos receptores postsinápticos, y aquí no se ha dibujado una vesícula llena de norepinefrina, pero sí es interesante mencionarles. Bien, aquí sí tengo la inquietud para completarles. Por ejemplo, esta es la noradrenalina. El más significa que liberan y el menos significa que no liberan. ¿Quiénes aumentan su liberación de noradrenalina? El calcio en primer lugar, la angiotensina 2,
la acetilcolina por la parte nicotínica y los agonistas beta 2 que tiene que ver también con adrenalina o salbutamol. Y luego, quienes inhiben su liberación, tengo yo la noradrenalina por feedback, la clonidina o la desmetomidina, el bretilio o guanetidina, los opioides y también la acetilcolina por vía muscarínica. Entonces, como estamos viendo, esto debemos siempre recordarles. No olvidemos esta parte. Muy bien, entonces les hablaba que termina su efecto, esa noradrenalina liberada, principalmente por captación 1 neuronal, que es la causa principal. La noradrenalina y la adrenalina son sustratos, mientras que el isoprostrenol no es sustrato. Y la captación 2 o extraneuronal inactiva el neurotransmisor liberado por biotransformación por la CON y por difusión. Aquí el mejor sustrato es el isoprostrenol y el más lejano el la norepinefrina. Muy bien, aquí solamente para mencionarles, ¿no?, quienes bloquean la captación de estos noradrenalina. ¿Por qué los antidepresivos, la cocaína, la ketamina puede aumentar la presión arterial en estos pacientes? Porque inhiben la captación. Al inhibir la captación, esta noradrenalina está más tiempo en el receptor y hay más efecto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando usamos estos productos. Y luego también quienes inhiben la captación extraneuronal, aquí el único que se encuentra es la fenoxibenzamina. Muy bien, los efectos de los agentes adrenérgicos dependen de 3 factores. Primero, tipo de receptor que existe en la célula. Segundo, selectividad del receptor a la droga. Y tercero, la respuesta característica de la célula efectora. Aquí quiero mostrarles esta diapositiva. Por ejemplo, receptores alfa. Alfa 1, alfa 2 y receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Ahí, por decir, el beta 2 lo encontramos en los vasos sanguíneos, en los bronquios. ¿Qué ocurre si usamos un agonista beta 2 en los vasos sanguíneos? Produce vasodilatación. ¿Y qué ocurre en el pulmón? Produce broncodilatación. Vamos acá a los alfa. Los alfa. Imagínense que yo uso un fármaco que se llama fenilefrina o metoxamina. Estos tienen efecto alfa 1. ¿Qué va a ocasionar? Vasoconstricción. Entonces me va a elevar la presión. Por eso es importante recordar ubicación de receptores y los efectos que puede ocasionar cuando yo uso un fármaco. Para eso me sirve la farmacología clínica, para saber qué fármaco y qué es lo que debo usar y qué no debo usar. Muy bien, hay términos que usted lo ha escuchado mucho en estos tiempos, inotropismo, y por ejemplo, hablaremos de positivo cuando aumenta la contractilidad y hablaremos de negativo cuando disminuye la contractilidad. Esto también es importante recordarles. Esta diapositiva salió en 2006 en Anesthesiology y bueno, se ha vuelto a repetir. Y esto es importante mencionarles, este es un efecto muy interesante. Aquí estoy observando el efecto inotrópico de los agonistas beta y también el efecto inotrópico de los digitálicos. Entonces, bien, son cosas diferentes. Mientras que los digitálicos aumentan el calcio intracelular sin alterar la frecuencia cardíaca, mientras que los agonistas beta aumentan el calcio aumentando la frecuencia cardíaca. Igual también es bueno recordar los inhibidores de la fosfodiesterasa. Van a aumentar también el calcio, consta también de elevación de la frecuencia. Por eso es importante recordarle. Entonces aquí es vital. Normalmente cuando el receptor beta se une a la adrenalina o la catecolamina se une al receptor beta acoplado a una proteína G, se activa esta enzima adenilciclasa, el ATP se transforma en AMP y esta AMP activa la proteína quinasa, apertura el canal de calcio, ingresa calcio y este calcio que ingresa apertura el receptor enodínico y sale calcio. Y este calcio sumado con el que ingresa y lo que sale del retículo sarcoplasmático va a cambiar la configuración
de todos estos componentes de troponina, actina y miosina. Entonces, por aquí está el efecto inotrópico. Pero también va a ser responsable del ingreso, de la recaptación de calcio, y ahí será la diástole. Entonces, por eso es importante recordarles. Muy bien, entonces, este es otro esquema. Este salió el 2011, el otro salió el 2006, este 2011. Aquí tenemos nosotros el efecto inotrópico de los digitálicos, donde observamos que son inhibidores de la bomba de sodio y potasio, y de esa manera hay un intercambio entre sodio y calcio, y ahí está el efecto básicamente inotrópico. Y luego tenemos acá los agonistas de los receptores beta, que finalmente van a aumentar el AMP cíclico, la proteína quinasa, y aquí van a ser los responsables que cambien la configuración de troponina, troponina C, troponina T, etc. Y luego tengo los sensibilizadores de calcio, y luego los inhibidores tipo mirrinona, etc. Entonces, como ven, es un grupo, pero ahora hay una nueva diapositiva con nuevos inotrópicos, entonces también es importante que ustedes lo sigan revisando. Muy bien, luego tenemos acá los inotrópicos, la dopamina, dobutamina, norepinefrina, epinefrina, son simpático-miméticos agonistas beta-1. El levosimendan es un sensibilizador de canales de calcio, y la mirrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. De todas maneras, algunos hacían una clasificación de inotrópicos dependientes de, podemos decir, de AMP cíclico e independientes de AMP cíclico. Entonces, por ejemplo, el levosimendan es independiente. Otro que es independiente sería las sales de calcio, el cloruro de calcio. Otro independiente, la hormona tiroidea. Otro independiente sería los digitálicos. Son fármacos que tienen efecto inotrópico, pero por otro mecanismo de acción. Y luego recordemos otro término que lo usamos mucho, los vasoconstrictores, aumentan el tono vascular, se llamarán vasoconstrictores, y si bajan el tono, se llamarán vasodilatadores. Esto también es interesante que usted lo recuerde. Aquí, por ejemplo, tenemos tono vascular. Si el tono aumenta, se llama vasoconstrictor, y si el tono disminuye, se llama vasodilatador. ¿Cómo hace la noradrenalina y la angiotensina para producir vasoconstricción? Se encargan de la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, y de esa manera producen vasoconstricción. ¿Cómo hace el óxido nítrico y el péptido natriurético atrial para producir vasodilatación? Desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina. Entonces, mire, esto salió el año 2010 y también el 2016. Y esta es una de las cosas importantes que usted no debe olvidar. Y bueno, los vasopresores podemos clasificarlo en dos grupos, adrenérgicos y no adrenérgicos. Aquí está la vasopresina y la terlipresina. Y en los adrenérgicos están los que tienen el catecol y los que no tienen catecol, la efedrina y fenilefrina. Y aquí tenemos en las catecolaminas dopamina, adrenalina, noradrenalina, etc. Bien, acá están los vasopresores. Normalmente a nosotros nos gusta usar la norepinefrina, pero a veces en las anestesias regionales usamos la etilefrina. En otros países tienen la fenilefrina, tienen la metoxamina, pero nosotros solo tenemos la etilefrina. Y a veces cuando ya no hay respuesta, nos vamos a la norepinefrina, y cuando hay problemas de pacientes que tienen vasodilatación marcada con shock, ahí es necesario dar vasopresina para tratar de potenciar el efecto de la norepinefrina. Y aquí quiero mostrarles algunos cuadritos con algunas recomendaciones. Fármacos recomendados para mejorar la hemodinamia en el shock cardiogénico. Solamente he mostrado shock cardiogénico. Puede ser también shock séptico,
puede ser también de repente cómo manejar una hipotensión o un inotropismo positivo acá, pero me he dedicado solamente a esa parte. Droga y mecanismo de acción. La norepinefrina tiene potente efecto vasoconstrictor, alfa 1, 3 cruces y beta 1, una cruz. Como ven, no tiene efecto beta 2, solo alfa y beta 1. Dobutamina, potente beta 1. Levosimendan es un sensibilizador que tiene efectos, además de ser inotrópico, es vasodilatador y aparte de eso es un cardioprotector porque apertura los canales de potasio sensible a ATP y puede reducir el calcio. La enoximona es un inhibidor, también inhibe a la podemos decir, a la fosfodiesterasa 3 y de esa manera aumenta el AMP cíclico y al aumentar el AMP cíclico, de esa manera se ve potenciado el efecto. ¿Bien? Y estas son las dosis que tenemos que usar y los efectos. La norepinefrina aumenta la presión arterial media porque tiene potente efecto vasoconstrictor. En la frecuencia cardíaca, como ven, no hay muchos cambios y a veces puede reducirlo. Y el gasto cardíaco probablemente elevar. La dosis 5 microgramos a un, perdón, 0.05 a 1 microgramo por kilo de peso por minuto. La dobutamina puede la presión arterial no cambiar o bajarla, eleva la frecuencia cardíaca, eleva el gasto cardíaco de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. El levosimendan puede no cambiar la presión o bajarla, eleva la frecuencia, eleva el gasto cardíaco y miren la dosis 0.5 a 2 microgramos por kilo. La enoximona es otro producto, ¿no? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa, no puede cambiar o también puede reducirlo, eleva la frecuencia, eleva el gasto cardíaco y esta es la dosis, 0.125 a 0.75 microgramos por. Esto salió en el año 2019. Es una revista muy nueva. En agosto, o sea, recién en estos días he bajado un nuevo artículo sobre manejo de shock cardiogénico. Muy bien, ahora esto es otro elemento importante no indicado para mejorar la hemodinamia en shock. La palabra, no indicado. Por si acaso, la epinefrina, la dopamina y la vasopresina no están indicados. No se vaya a olvidar. Para shock cardiogénico. ¿Qué te puede dar un shock cardiogénico? Te puede dar pues un infarto masivo, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela. La epinefrina tiene más efecto beta 2, beta 1 y alfa. Por este beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la demanda de oxígeno y puede empeorar estos pacientes que tienen shock cardiogénico. Igual la dopamina, miren, más efecto taquicardizante, ¿no? La vasopresina, también otro efecto. Pero, de una vez, ¿cuál es la dosificación en caso de que se use? En otros casos, porque no solamente tengo que tener la dosis, pero para otros casos. Epinefrina, por ejemplo, eleva la presión arterial media, eleva la frecuencia y eleva el gasto cardíaco. La dosis 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto. La dopamina eleva la presión, eleva la frecuencia, es el que más eleva el gasto cardíaco y de esa manera 5 a 20 microgramos por kilo por minuto. La vasopresina eleva la presión, puede que no cambie o baje la frecuencia, también igual el gasto, y mire la dosis 0.01 a 0.04 unidades por minuto. Es poquísimo, por eso es importante recordarles. Muy bien, solo agradecerles por haberme escuchado. Creo que he acabado justo en el tiempo anhelado y deseado. Si hubiera alguna inquietud, bueno, de todas maneras agradecer porque ustedes estuvieron muy comprometidos en escuchar estas dos charlas o estas dos conferencias que hemos empezado en este 4 de agosto del 2021, ciclo 2. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Bien, si es que alguno de los presentes tuviera preguntas para el doctor, puede escribir en el chat o si no puede levantar la mano para en orden activar los micrófonos.
Voy a cerrar mi presentación, hija, para poder verlos y escucharles. Ya, doctor, está bien. Ahí está. Un ratitito para poder hacer algo. Discúlpame. Bien, ahora sí, les escucho. ¿No quieren? Todo muy claro, doctor. Muchas gracias. Sí, está claro. Bueno, agradecer porque me han entendido todos. Sí, doctor. Gracias, más bien. Muy bien. Gracias, Helen. Ana Lucía Tacuna, muchas gracias por estar conmigo y especialmente tener siempre la paciencia de poder estar haciendo las coordinaciones con este grupo y equipo maravilloso. Gracias a usted, doctor. Siempre es bueno escucharlo, porque siempre se aprende un poquito más. Sí, me encanta escucharte también, hija. Gracias, doctor. Bien, entonces con esto, si no hay más preguntas, queda concluida la clase del doctor. Esto ha sido un buen repaso de varias de las clases que tuvieron en farmacología en una, entonces ya nos estamos viendo en la próxima sesión sincrónica. Como les mencioné, a la delegada y a alguien más, las diapositivas con las modificaciones que ha hecho el doctor van a ser subidas al aula virtual, no se preocupen. También la grabación de la sesión de hoy día también va a ser subida. ¿Sí? Bien, nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Chao, hija. Bendiciones. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias. Salud, doctor, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.